Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda comenzará a votar hoy el proyecto de rendición de cuentas. Por estas horas se producen intensas negociaciones dentro de la bancada oficialista para ultimar detalles del texto, al tiempo que la oposición insiste con una visión crítica sobre el contenido del proyecto. Según fuentes de la coalición de gobierno, existe un principio de acuerdo para otorgar unos 120 millones de pesos al Hospital de Clínicas para un programa de salud mental y adicciones, así como fondos para la Universidad de la República y la ANEP, aunque lejos de los 63 millones de dólares que reclama el presidente del CODICEN, Robert Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 14 grados a esta hora, en una ciudad que va a seguir con el cielo algo nuboso, con viento soplando del este entre 10 a 30 kilómetros, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, dice Inumet, y con una máxima de 15 grados, un grado más que lo que tenemos ahora. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, en Pando, Entre Libres y Marcelino Bertelot, hasta las 5 de la tarde están trabajando allí en tareas de hormigonado. En Jacarandá, esquina Los Cedros, hasta las 5 de la tarde hay trabajos de UTE. Y en Carlos María Mayolo, entre Julio María Sosa y Benito Nardone, hasta las 19 horas, trabajo de hormigonado. Vemos ahora otros títulos que se están destacando hasta ahora. Casi el 80% de los hogares beneficiarios del programa de apoyo alimentario del Plan ABC presentan inseguridad alimentaria moderada o grave al momento de ingresar, y el 73% de niños y niñas tenía problemas de afección de la talla o longitud, según un informe de la UDELAR. Sutel presentó ante Presidencia de la República un recurso contra las licencias otorgadas a cable operadores para brindar servicio de Internet. El gremio asegura que el gobierno está desmantelando Antel. Dos astilleros internacionales denunciaron en el Parlamento el proceso de licitación para la construcción de 2 lanchas patrulleras adjudicadas por el Ministerio de Defensa a una firma española. Crisol presentará un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley que otorgó la reparación a un grupo de expresos políticos. Se busca restablecer los derechos jubilatorios y pensionarios de personas que estuvieron privadas de libertad durante la dictadura. Comenzamos el informativo recibiendo a uno de nuestros periodistas. Es el caso de Eduardo Delgado, que está en el almuerzo de ADM con la presencia del ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Vamos a ver qué está diciendo el secretario de Estado. Cambiar el estatuto docente. Así es, Rosina. Comenzó hace unos 30 minutos el discurso del ministro Pablo Mieres aquí en el almuerzo de ADM, acompañados, entre otros, por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y los ministros Paganini y García. La charla de Mieres se dividió en 2 temas. Por un lado, comenzó con datos de la situación laboral. Destacó que se trata del mejor semestre de 2016, el recientemente pasado, en materia de trabajo. También dijo que el empleo formal aumentó un 5%, lo que implica que 8 de cada 10 trabajadores son formales en el país. También habló de una baja de las personas en el seguro de desempleo. La segunda área temática es la que está abordando ahora y refiere a los desafíos políticos de los próximos años. En ese sentido, dijo que la disyuntiva estará entre la continuidad de un proceso de cambios encarado por este gobierno o el retorno del Frente Amplio. Reiteró críticas al discurso del Frente Amplio, dijo que considera que hace cuestionamientos en la coalición de izquierda, pero sin propuestas alternativas. Lo dejamos escuchando al ministro Pablo Mieres sobre posibles medidas a tomar en el próximo gobierno en caso de que también corresponda a la coalición que justamente está en el poder en este momento. De los liberados. Resulta imprescindible sacar al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, creando un servicio descentralizado vinculado además a un Ministerio de Justicia que es urgente crear. Al mismo tiempo, es imprescindible seguir desarrollando programas de apoyo social e inserción laboral de los liberados. La meta debe ser bajar sustancialmente la reincidencia
para acercarla a los niveles de los países que funcionan bien en ese sentido. Eso significa bajar del 60% a acercarnos por lo menos al 30%. En segundo lugar, seguir avanzando en la regularización de asentamientos, como un proceso que no es solo de construcción de viviendas, sino de construcción de servicios y redes sociales multidimensionales que construyan comunidades integradas al tejido social urbano. Atender también con particular énfasis la problemática del suicidio, tal como se ha decidido priorizar en esta rendición de cuentas. En tercer lugar, tenemos que continuar avanzando en una mejora sustancial de la inserción internacional, requisito imprescindible para profundizar y diversificar nuestro modelo de desarrollo productivo. Y acá yo creo que tenemos que concebir a la inserción internacional como una política de Estado y buscar ámbitos que incluyan a todos los actores políticos y también sociales, más allá de las diferencias que tengamos en la evaluación y el posicionamiento frente a la política internacional. Una cosa es el posicionamiento frente a los temas de política internacional, en donde las diferencias son enormes, y otra cosa es poder juntar esfuerzos todos para ver cómo hacemos para que el Uruguay tenga una mejor inserción internacional de la que depende el desarrollo productivo del país. Bien, estamos viendo parte entonces de las declaraciones del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en el almuerzo de ADM. Vamos a tener la información desarrollada obviamente en nuestra edición central. Como decíamos en la portada de nuestro informativo, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda va a comenzar a votar hoy el proyecto de rendición de cuentas. Por estas horas la bancada oficialista está ultimando los detalles del texto final, pero ya existe un acuerdo de otorgar fondos al Hospital de Clínicas y a la Administración Nacional de Educación Pública. La bancada oficialista estuvo reunida hasta las 2 de la mañana de este martes en busca de acuerdos sobre el proyecto de rendición de cuentas. De acuerdo a fuentes de la coalición, existe acuerdo para aprobar el texto en general, pero se ultiman detalles de redacción sobre algunos artículos que aún están en debate. La Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda se reunirá a partir de las 15 horas. En esta instancia, el oficialismo votará todos los artículos provenientes del Poder Ejecutivo donde hay acuerdo y en lo que no existen modificaciones. Más adelante se comenzará a votar aquellos donde existen aditivos o sustitutivos. Antes de comenzar la sesión se le entregará la nueva redacción al Frente Amplio para iniciar el debate y buscar acuerdos con la oposición en algunos temas. Según las fuentes, el texto definitivo implicará la reasignación de millones de pesos. Está previsto otorgar 120 millones de pesos al año al Hospital de Clínicas para implementar un programa de salud mental y adicciones. Esto se cerró tras la reunión que mantuvieron los diputados oficialistas con el director del hospital, Álvaro Villar. En tanto, está previsto que los legisladores se reúnan este miércoles con el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, para definir un incremento de fondos para la Casa de Estudios. También está previsto otorgar un refuerzo de rubros a la ANEP, pero lejos de los 63 millones de dólares que solicitó el presidente del CODICEN, Robert Silva. En este marco, los legisladores oficialistas acordaron no informar qué incisos u organismos perderán los fondos a ser reasignados para evitar eventuales presiones previo a la votación. Casi el 80% de los hogares beneficiarios del programa de apoyo alimentario del Plan ABC de la Intendencia de Montevideo presenta inseguridad alimentaria moderada o grave al momento de ingresar, y el 73% de niños y niñas tenía ya problemas de afectación de talla o longitud. La nutricionista Alejandra Girona, que aseguró que esta situación tiene un impacto negativo, obviamente, en el desarrollo de las niñas y los niños. Los datos surgen de un informe elaborado por el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República a partir de información proporcionada por el equipo técnico a cargo del programa ABC Componente Alimentario. La nutricionista Alejandra Girona afirmó que estos datos revelan que existe un problema en la alimentación de niñas y niños. Estamos hablando de 400 personas, entre niños y mujeres embarazadas, que ingresan al programa y a partir de una
una batería de acciones que lleva adelante la Intendencia, vamos viendo si esta situación cambia o no. Y lo que sabemos hasta ahora es que, bueno, que al momento de ingreso al programa, el 80% de estos hogares presentaban inseguridad alimentaria, o sea que tenían problemas para acceder a alimentos, en generar alimentos de buena calidad, que luego a partir de los 12 meses de incorporados estos hogares al programa hay un descenso de la inseguridad alimentaria, pero todavía no basta para decir que estamos bien. Todavía se concentran en estos hogares problemas de acceso a alimentación y lo mismo pasa con la desnutrición. El informe fue presentado en el seminario Desnutrición Infantil, la importancia de un abordaje integral e interdisciplinario, coorganizado por la Intendencia de Montevideo y la Universidad de la República. El presidente del CODICEN aseguró que se tienen que ajustar los controles sobre las certificaciones médicas de docentes y mejorar así el régimen de concesión de licencias. Silva apuntó que unos 7.300 millones de pesos del presupuesto de la ANEP fueron destinados a cubrir suplencias de docentes. Yo lo vengo planteando, la ANEP lo viene planteando desde 2020. El año pasado, 7.300 millones de pesos de nuestro presupuesto fueron para suplencias docentes. Yo le pregunto a la gente, ¿es una cifra que llama a la reflexión o no? Yo creo que sí. También creo que la mayoría de los docentes pide licencia médica cuando la tiene que tener, pero también creo que hay otras situaciones que hay que considerar para el buen uso de los recursos públicos, porque cada vez que usted usa mal un recurso, y en educación particularmente, los está distrayendo de algo que lo necesita. Pues la educación... ¿Se ha abusado para usted? ¿Cómo? ¿Se ha abusado para usted? Yo creo que hay que mejorar todo el régimen de concesión de licencias en general. Esto es un tema nacional, ustedes lo habrán visto, y creo que en la ANEP tenemos que avanzar en ese sentido. Reitero, para la ANEP no es algo nuevo, lo venimos planteando desde el 2020. ¿Similar al régimen que se propone para toda la Administración Central? Bueno, veremos qué pasa en Administración Central, y una vez que Administración Central adopte resoluciones y comience a ejecutarlo, nosotros lo tendremos que abordar en nuestro ente autónomo, porque además tenemos una exhortación del Poder Ejecutivo a trabajar en esa línea. Bien, vamos a ver qué dice FENAPES, por ejemplo, y en eso está trabajando nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú señalás, vinimos a consultar a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria sobre esta explicación del presidente del CODICEN, Robert Silva, de las licencias que se han tomado los docentes. Señala que se ha un pago más de 70 millones de pesos el año pasado por concepto de licencia, de suplencia de licencia de docentes. Bueno, primero agradecer el espacio como siempre. Creemos que la salida del presidente del CODICEN, el abogado Robert Silva, en torno a las licencias médicas, es una salida que habla de una desesperación por el tema presupuestal, producto de que de alguna manera el Partido Nacional o parte del gobierno le ha soltado la mano financieramente. Lo segundo, tomar de rehén a los docentes y la perspectiva de cómo están los aspectos de su salud laboral a un tema netamente recaudatorio con respecto al presupuesto nos parece poco serio por parte de un presidente del CODICEN, que tendría que estar preocupado realmente por qué los docentes se toman licencia médica en el marco de un sistema educativo que los cuida muy poco. Nos parece que antes de salir a plantear esto tendría que haber un estudio serio de qué enfermedades están vinculadas a la docencia, cómo trabajar ese elemento, cómo reducir la cantidad de horas que tiene que trabajar un docente mensualmente y semanalmente, cómo trabajar los aspectos de salud laboral, cómo trabajar todo el aspecto del problema de género. Las compañeras son las que se llevan más trabajo hacia la casa y las que tienen más tareas para cumplir. O sea, habría una cantidad de elementos para trabajar antes de plantearse que el problema es netamente monetario. Ningún docente puede trabajar... puede vivir con 20 horas y necesitaríamos que esa fuera la unidad docente semanal. Entonces el problema es mucho más estructural y lo que habla esto, el presidente del CODICEN es desde un profundo desconocimiento y de no tener un estudio serio sobre el tema de las licencias médicas. Eso tiene que la mayoría de los docentes, bueno, se toman la licencia porque corresponden, porque tienen problemas de salud, pero que hay un margen allí que hay que revisar. Los faltantes contumaces son un porcentaje mínimo de las faltas. Lo que pasa es que el presidente del CODICEN suele hacer y decir cosas que después no las puede sostener, como sostuvo que no había recorte presupuestal,
como sostiene que el presupuesto se lee en pesos corrientes y no en pesos constantes. O sea, la falta de seriedad metodológica del presidente del CODICEN ya nos tiene acostumbrados. Esta es una perla más. Esperemos que en las próximas horas se vaya a negociar de otra manera. Estos aspectos hay que tratarlos en bipartita. Nosotros como federación siempre tratamos los temas con seriedad, en base a estudios. Esperamos recibir en las próximas horas un desdoblamiento de las licencias médicas y a qué se deben. Y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar realmente en las condiciones de trabajo de los trabajadores en su conjunto. Este tipo de cosas son sensacionalismo. A ver, se perdió calidad en el debate político. Esto acá parece que cada uno quiere salir a ver cómo sobresale más y qué declaración más altisonante hace. Y bueno, habla claramente de un deterioro del sector político porque en vez de sentarse a estudiar y hablar los temas con seriedad, se dedica a hacer anuncios por la prensa que tienen poco sustento metodológico y teórico. Entonces, hay que rescatar el nivel del debate político, de la negociación colectiva y dejar de hacerse anuncios por la prensa y dedicarse a hacer política en serio. Usted hablaba recién de negociaciones. ¿En qué instancia está el conflicto del IABA? Esa investigación que se le realizó al director y también a los docentes. ¿Hay una instancia de negociación? Ahora a las 14:30 tenemos instancia en el Ministerio de Trabajo y bueno, nosotros con la seriedad de siempre vamos a asistir, vamos a exigir el cumplimiento del documento emanado del CODICEN el día 19 de abril, que involucra 8 puntos que se incumplieron en su gran mayoría y vamos a ver qué respuesta hay por parte de la contraparte. En ese marco estamos trabajando y como siempre sentándonos a negociar, pero siempre analizando los temas en profundidad. Vuelvo a decir, hay que terminar con el carnaval en los medios de salir a anunciar cosas que después no pueden sostener. Hay que hacer política en serio y volver a esa vieja tradición de la política uruguaya que se está perdiendo. Muchísimas gracias, Emiliano Mandazzi. Vamos a seguir trabajando porque en un rato entonces está la negociación allí en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el IABA. Veremos qué sale de allí. Muchas gracias, Luca. Otros temas, Johnny Aguilera, que es viceministro boliviano del régimen Interior y Policía, se reunió ayer con autoridades del Ministerio del Interior en relación a la búsqueda del narcotraficante Sebastián Marcet. Tras el encuentro, el jerarca boliviano dijo que no se puede determinar dónde está Marcet, pero que tras los contactos con las autoridades uruguayas se puede afirmar que el primer comando uruguayo no existe. Y a partir de la conversación sostenida con el señor ministro del Interior, el subsecretario del Interior y el subdirector de la Policía, hemos logrado tomar conocimiento que el PSU, es decir, el cartel del Uruguay no existe y que esta es nada más una expresión mitómana del individuo, pues materialmente aquella confirmación no existe, lo cual significa indudablemente que debemos seguir buscando otras vinculaciones de este sujeto a nivel internacional. Vale la pena decir que se van a realizar no solamente intercambio de operaciones, sino se ha expresado con el señor ministro del Interior la posibilidad de generar escritorios comunes que permitan que la inteligencia fluya en tiempo real, permitiendo así no solamente la interdicción, sino también actividades preventivas, precisamente de lucha contra el narcotráfico. En el caso puntual de esta organización, en lo que respecta a Bolivia, Marcet está vinculado a los delitos de tráfico de sustancias controladas, fundamentalmente a través del Paraguay, y esa es la relevancia, además de encontrarse en Bolivia gran parte de sus activos. Nos corresponde, por tanto, a partir de esta reunión que sostendremos con nuestros pares de la policía uruguaya, establecer precisamente qué tipo de vinculación tenía Marcet en este suelo. El Sindicato Único de Telecomunicaciones, SUTEL, presentó ante Presidencia un recurso contra las licencias otorgadas a cable operadores para brindar servicio de Internet. El presidente de SUTEL, Gabriel Molina, dijo a MBD Noticias que desde el gremio se entiende que con estas medidas se busca afectar y desmantelar a Antel, ya que la empresa estatal tendrá pérdidas millonarias. El día de ayer nosotros entramos al Poder Ejecutivo un recurso de revocación de todo esto, porque entendemos que todo esto que están haciendo, después de los cambios que le hicieron en el artículo 56, que supuestamente era para ayudar a los cables del interior, lo que están haciendo es afectando a la empresa pública en el país. Y eso es en definitiva lo que nosotros el día de ayer hicimos, porque seguimos sosteniendo, seguimos entendiendo que acá la política por parte del gobierno es atacar, perforar a la empresa pública, debilitarla y desmantelarla. Y nosotros
creemos que hay que defenderla, una empresa pública que se ha desarrollado en los últimos años enormemente, reconocida por el mundo entero como una de las mejores empresas en telecomunicaciones. El mundo entero te reconoce y en nuestro país la desconocen como tal porque se ve que les molesta, porque es claro que los intereses que persiguen quienes dirigen el país son los intereses del gran capital, de las empresas multinacionales que compiten en Antel, y lo menos que hacen es pensar en Uruguay, pensar en los uruguayos, pensar en las uruguayas y pensar en el futuro y en el desarrollo del país en la materia de telecomunicaciones. Antel es Uruguay. 2 astilleros internacionales denunciaron en el Parlamento el proceso de licitación para la construcción de 2 lanchas patrulleras adjudicadas por el Ministerio de Defensa a una firma española el 17 de julio. Por este mismo tema renunció el jefe del Estado Mayor de la Armada, ya que el Poder Ejecutivo seleccionó a la empresa menos calificada de las 5 que fueron analizadas. Queremos transmitirles que si la decisión del Estado en materia de seguridad y defensa corresponde a buques inferiores, nosotros lo entendemos, pero nos preocupa que estén tomando una decisión sobre unos buques que no van a ser de calidad. Así se expresó el pasado 10 de julio Daniel Mogollón, representante comercial de los astilleros Damen en Uruguay, considerado uno de los más importantes a nivel privado en el rubro militar, ante la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con la versión taquigráfica, la empresa cuestionó el proceso en general, entre otras cosas porque después de haberse declarado desierta la licitación por superar los montos disponibles, no hubo un nuevo llamado formal, sino que se pidieron ajustes por teléfono o correo electrónico. Damen sostiene que pese a responder estas solicitudes, fueron marginados de la licitación sin explicaciones. Por el mismo motivo, la empresa estatal china CSTC envió una carta a la comisión, según publicó La Diaria. Allí sostienen que el segundo llamado, que terminó ganando Cardama, nunca fue oficializado, pasando de un pliego de 89 folios con requisitos, garantías, factores de ponderación y puntajes de evaluación, a recibir los requisitos por teléfono o por una nota de menos de media carilla. En este contexto, el almirante Gustavo Musso, quien realizó las recomendaciones sobre las propuestas de las 5 seleccionadas, renunció como jefe del Estado Mayor de la Armada, según informó el diario El Observador. El astillero Cardama, ganador de la licitación, fue el menos calificado, entre otras cosas, porque se especializa en barcos de pesca y en 100 años de historia nunca fabricó una patrullera OPB como las encargadas por Uruguay. La Asociación de Expresas y Presos Políticos, CRISOL, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra 3 incisos del artículo 11 de la Ley 18.033 que otorgó la reparación a un grupo de expresos políticos. El colectivo pretende restablecer los derechos jubilatorios y pensionarios de estas personas que estuvieron privadas de libertad durante la dictadura y a la que todavía no han accedido. Nosotros vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de 3 incisos del artículo 11 de la Ley 18.033, que es la ley que otorgó la reparación a un grupo grande de expresos políticos de la dictadura cívico-militar. Lo que pretendemos es la plena vigencia de la resolución 60/147 de las Naciones Unidas para restablecer los derechos jubilatorios y pensionarios de los presos políticos. Ese es básicamente el recurso que se presenta. Tenemos grandes expectativas de que la Suprema Corte de Justicia nos va a dar la razón y va a declarar la inaplicabilidad de esos 3 incisos para que todos los presos puedan cobrar sus jubilaciones y la reparación que el Estado les debe a las víctimas del terrorismo de Estado. El gran desafío en este caso es juntar la firma de los compañeros interesados. Son más de 800 los que suscriben esta petición. CRISOL ha salido a recolectar las firmas en todo el país. Se han visitado más de 12 localidades en un proceso que termina mañana o pasado, para que haya una representatividad y efectivamente se dé un paso adelante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para afirmar las normas de derechos humanos. La Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos, que nuclea más de 50 empresas de todo el país, denunció el aumento del contrabando, entre otras cosas por la falta de personal inspectivo. Este martes a las 15 horas, sus dirigentes van a ser recibidos por la ministra de Salud, Karina Rando, a quien le van a pedir que los incluya en la Comisión Asesora para el Control del Tabaco. Ya llegamos a un nivel de contrabando que ya es inaudito. Nosotros lo que estamos solicitando es la integración de la Comisión Asesora para el Control del Tabaco. También le estamos solicitando a la ministra más inspectores para lograr
fiscalizar realmente. A ver, hay intendencias que tienen 100 inspectores y el ministerio tiene 3 para todo el país. Me parece que estamos bastante en desventaja. Y a su vez hablarle con ella sobre las multas que se le pueden aplicar a los infractores, que se lo estamos proponiendo, que sería el IMESI del cigarrillo legal más el IVA, que estamos hablando de unos 117 pesos con 43 por cajilla. Las medidas que han tomado hasta ahora en 20 años no han dado resultado, porque vos con un 36% de contrabando a 50 pesos la cajilla es imposible. Y eso nos da unas pérdidas astronómicas de ingreso, pérdidas para nosotros los distribuidores que dejamos de vender, y pérdidas para el Estado que deja de recaudar. El Estado deja de recaudar 160 millones de dólares por año por impuesto primario. Creo que es mucha plata para dejarla pasar. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 14 grados aquí en Montevideo. Les contamos que en el marco de la rendición de cuentas de la Intendencia, el Departamento de Desarrollo Social va a reforzar el programa de personas en situación de calle que está trabajando en la inclusión a través de una red de centros diurnos con baños, duchas y talleres para usuarios del servicio. La directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara, advirtió que identifican un crecimiento en las personas en situación de calle. Se nota, creo que a nivel de todos y cada uno percibimos, ¿no? El estar en la calle ya uno conecta con eso, hay más personas. Desde la Intendencia lo vemos en los centros diurnos, las personas que llegan son muchas. En el 2022, 2.950 personas pasaron por los centros diurnos y realmente, ¿no?, siempre están a tope. Para nosotros es importante en los centros diurnos siempre tener las puertas abiertas, que nadie quede afuera, decir no hay cupo. Realmente para nosotros son espacios de baja exigencia, es decir, que no tengas muchos requisitos, que puedas entrar y que nadie quede afuera. Desde el Consejo Consultivo de Calle, que integra la Intendencia con el MIDES, los municipios, la Defensoría del Vecino y NITEP, generaron una cooperativa de 20 personas en situación de calle que se encarga del mantenimiento de los centros diurnos como una experiencia de inclusión laboral. El espacio donde intercambiamos información, pero también donde pensamos juntos los caminos, es un espacio muy valioso. Bueno, ahí está NITEP y todas las cuestiones que traen desde la mirada y desde la experiencia de quienes viven la situación, bueno, nos permite también estar todo el tiempo mirando lo que hacemos, intentando mejorar lo que hacemos desde ahí, y así surge esta cooperativa de trabajo que ojalá siga creciendo, y hay como otros emprendimientos también que desde Economía Social y Solidaria estamos intentando acompañar. La Comisión para la Paz fue un hito porque el Estado reconoció por primera vez que en Uruguay se produjeron delitos de lesa humanidad, aunque su informe final quedó corto. Esto lo dijo hoy la historiadora Silvia Dutrenit, que es autora de un libro sobre este proceso. Lo dijo acá en una entrevista con MBD Noticias. Dutrenit dijo que el pacto de silencio de los militares que se mantiene hasta hoy condicionó el informe final. El libro Pasos hacia la Verdad, testimonios a 2 décadas de la Comisión para la Paz, aborda el proceso de trabajo de la Comisión para la Paz, creada en agosto del 2000 por el presidente Jorge Valle, cuyo objetivo fue determinar la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en iguales condiciones. Sí, hace un momentito, es un hito, es un antes, un después, a partir de una posición del Estado uruguayo, y eso es muy importante. El alcance realmente del informe final queda corto. La Comisión para la Paz lo que pasó fue reconocer públicamente en su propio informe que en este país se produjeron delitos de lesa humanidad. El libro transcribe entrevistas con actores relevantes de ese momento como el expresidente Valle, Gonzalo Fernández, Javier Miranda, Luisa Cuesta, Sara Méndez y Luis Alberto Lacalle. En este sentido, la historiadora dijo que el trabajo de la comisión no rompió el pacto de silencio de los militares.
el silencio de los militares se vio ahí, la no exigencia de Valle de que hablaran, ¿sí? Fue clara, bueno, es clara hasta hoy. Valle trató de cerrarlo finalmente, lo abrió y tuvo un papel central, pero también lo cerró en su digamos, decreto final. Lo cerró, se cumplió. Aquí se acabó el tema con el silencio, el pacto de silencio de los militares. Y Tabaré también. Muy bien, hasta aquí llegamos. Nos vamos y volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien.